Hoy se celebra en Pilar de la Horadada el Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor. Un día pues que tiene de todo. Hay autores de todas las categorías, hay niños, hay talento entre los que son niños y los que no son tan niños. Y por eso os digo que os quedéis, porque aquí hay para rato, hacedme caso a mí. Nos encontramos con Lucía Martínez, que me ha dicho que es la primera vez que la van a entrevistar en su vida y está nerviosísima. A ver, esto es como dejarse llevar en una conversación en un bar. ¿Qué me puedes contar de este libro, Mi historia de amor y otros demonios? Pues a ver, es una obra muy importante para mí porque es contar la historia a través de un personaje de rol en el que llevo jugando mucho tiempo y sobre todo el libro salió a raíz de que me quedé embarazada. Y qué bonito. He podido sacarlo y para mí es como una ilusión porque vino el libro y vino mi bebé. Entonces, pues la verdad es que se me juntan las dos cosas y me hace mucha ilusión. Son como hermanos. El libro y el bebé son como nada, un regalo los dos al mismo tiempo. Sí, porque además vino el bebé y vino la publicación, o sea que genial, muy contenta, la verdad, muy feliz. Qué guay. Al ser tu primer libro, ¿te ha supuesto mucha carga mental o emocional crear esta historia? Pues sí, la verdad es que ha sido 2 años de estar escribiendo, no me gusta, borro, porque es la primera vez que me lanzaba a cumplir este sueño y la verdad es que ha sido complicado en ese aspecto. Mucho tiempo, aparte como también pedir ayuda a mi pareja que me está ayudando, aconsejando, luego que las editoriales te lo acepten, ha sido complicado, pero oye, al final todo llega y con mucha constancia y perseverancia lo he conseguido. Esta historia que se cuenta en este libro, ¿tú crees que puede llegar a algo más? ¿Puede haber una segunda parte, una secuela? ¿Tienes pensamiento de continuarla? Tipo, venga, cuando venga el segundo niño hago otra historia. A ver, segundo niño no, a mí ya no me pillan 2 veces, pero es verdad que el libro sí, porque tiene un final muy interesante, recomiendo mucho leerlo, y si no pasa nada, posiblemente para el año que viene venga la secuela del libro. La esperaremos con ilusión. Y para que la gente se anime a comprar Mi historia de amor y otros demonios, ¿qué le dices? ¿Cómo lo vendes? Venga, véndete como tú consideres. Pues la historia es novedosa, está contada a través de los ojos de una gnoma, en la que vive una aventura que ha decidido salir a ver el mundo. Ella es un bardo de la época y siempre ha vivido muy bien, pero quería escribir su propia historia. Y hace un viaje de descubrimiento en el que al final empieza a ver que el mundo no es tan bonito como todo lo pintaba en su historia y entre otras cosas descubre lo que es enamorarse. Y la verdad es que recomiendo ver desde otra perspectiva la típica historia de amor. Oye, tu afán por los libros, la escritura, la pasión por la literatura al final, intuyo que la has mamado desde bien pequeña, pero cuando a ti se te enciende la mecha y dices, quiero escribir un libro, que al final es un reto. Pues realmente leer siempre ha sido algo de bien pequeña. Mi padre siempre ha estado con un libro en la mano y siempre me ha inculcado la lectura y siempre hemos estado leyendo y es como algo que siempre he tenido dentro, como ese sueño que hay gente que dice yo quiero ver mundo, yo siempre he tenido ese sueño de decir voy a publicar un libro, pero lo típico de la vida nunca te deja, hasta que al final dices o lo hago ya o no lo hago y te echas para adelante y oye, la verdad que al final se pueden cumplir los sueños. O sea, que los sueños se cumplen. Sí. Los familiares y los literarios también. Sí, porque al final me falta plantar un árbol, como el que dice, porque ya lo tengo prácticamente todo en mi vida. Un limonero en el jardín. Pues sí. Pero muy bien, la verdad. Lucía Martínez, autora de Mi historia de amor y otros demonios, muchas gracias y ya verás que la suerte te acompaña, porque habiendo nacido con tu hija al mismo tiempo... Muchas gracias. Elena Cantero, autora de Decidí serme fiel, de espiritualidad a pie de calle. A ti, por lo que sea, te va el tema espiritual, yo lo intuyo. Totalmente, esta es mi faceta, digamos, fuerte y mi misión de vida. Y es lo que siempre tengo presente en mi vida, lo que escribo, sí. Me has comentado hace un momento que hay un libro que lo tenías agotado, que vas reponiendo como, mira, pues si no tengo el primo hermano del otro, ¿sabes? Como que va un poco sustituyendo el uno por el otro. Jolín, o sea, entiendo que estés contenta, pero... ¿Te sorprende que a la gente le interesen tanto estos temas, que la gente busque su mejor versión al final? La verdad que es algo que me encanta. Voy a decir que sobre todo con mi tercer libro, que es Espiritualidad a pie de calle, todavía hay un cierto temor por parte de algunas personas, porque todos estos temas del mundo sutil, lo que no se ve con los ojos físicos,
da un cierto respeto, un cierto miedo. Entonces, aunque para mí es uno que es súper importante leer en este momento, y más que leer y aplicar en nuestra vida, voy a decir que todavía se le tiene un cierto miedo, y por ello invito a toda la gente a que se abra, porque ahí está el mundo interior. Creemos que la realidad y el mundo está fuera, en lo físico, pero nuestro propio proceso, si no entramos dentro, no lo podemos entender. O sea, al final es un libro que yo creo que por lo que cuenta muestra cómo somos por dentro, y eso al final, el hecho de conocerse íntegramente al 100%, da un poco de pavor. Da pavor porque, ¿sabes qué pasa? Solo nos gusta mostrar nuestra parte bonita, nuestra luz, pero esas partes que no nos gustan, lo que solemos hacer es taparlas, en vez de mirarlas, gestionarlas, abrazarlas, ver qué información nos dan, ¿no? Entonces, muy importante tener esa valentía de entrar. Es decir, bueno, ¿que nos da miedo a todas las personas? Sí, pero hay que entrar. Y al final somos mucho más que este cuerpo físico. Esto es, vamos a decir, nuestro disfraz en este momento, pero la energía, el espíritu, el alma están ahí y quieren que les hagamos caso. O sea, la energía ni se crea ni se destruye, y al final, eso es una ley, y al final lo que pasa es que nosotros con lo que llevamos dentro también no somos conscientes de que somos capaces de crear nuestra propia realidad, ¿verdad, Elena? Absolutamente, tenemos esa capacidad creadora, y por ello es tan importante ver dónde nos enfocamos en la vida y decidir en cada momento con qué nos queremos alinear. Cuando nos conocemos energéticamente, entendemos nuestro propósito de vida, qué hacemos aquí, por qué tenemos a las personas que tenemos en nuestra vida, qué hay que aprender, etcétera, etcétera. Y sobre todo, a qué hemos venido, porque cada persona tiene una misión y eso es lo que tenemos que encontrar y con lo que tenemos que conectar. O sea, que al final de todo eso va tu libro. O sea, de cómo conocernos al 100%. Oye, ¿cómo te llega a ti el mundo espiritual? Porque muchas veces, mucha gente cuando le comentan este tipo de temas, lo que te he dicho, hay pavor por conocerse a sí mismo, pero también creo que hay como una especie de rechazo extraño muchas veces a este tipo de mensajes. ¿Cómo te llega a ti ese mundillo con el que tú empiezas a crear historias? Yo siempre he tenido, digamos, la intuición muy despierta. Sí. Me está viniendo, soy Piscis. Es un, bueno, signo de agua. Yo soy Aries. Toma. Toma, pero oye, se compenetran bien, Sí, claro, ¿vale? Porque esa parte de fuego es muy importante. Con el tema de la espiritualidad, sobre todo la parte agua, va a entrar mucho en las emociones, en los procesos profundos, va a entrar hasta el final, hasta a lo mejor límites que para otra persona son imposibles, ¿no? Entonces, siempre he tenido muy despierta la intuición y estos temas, digamos, que siempre me han gustado. Y voy a comentar que a mí también me daba miedo en su día entrar, pero sabía que había una puerta muy, muy importante que tenía que abrir. ¿Y sabes qué pasaba? Que toda la gente venía y me contaba sus experiencias, que veía que le había pasado esto, le había pasado lo otro, y yo decía, no me cuentes que me da miedo. Yo, fíjate, hace años también tenía ese miedo. Y por eso llegó un momento en el que yo misma dije, mira, si viene toda la gente a decirme lo mismo, esto no es casualidad, tengo que entrar. Y ahí, pues pasito a paso, la verdad es que experimenté primero con mi primera regresión y todo eso me cambió muchísimo, porque al verte a ti en otras experiencias y sobre todo ver cómo lo sientes, esa energía es espectacular, te cambia la vida. Todo ello hizo que mis capacidades, vamos a decir, psíquicas, se desarrollaran mucho y todo me fue abriendo puertas y fui dando los siguientes pasos. Ahora mismo tengo la parte energética muy presente en mi área profesional, tanto pues con mis libros como con cursos y con sesiones. Entonces, vamos a decir que estoy todo el día siendo muy consciente de esa comunicación sutil, ¿vale? Que no vemos con los ojos físicos, pero que está ahí todo el tiempo. O sea, que tú al final es porque alcanzaste el otro plano, todo esto. Al final lo que ocurre es que vivo desde el alma, ¿sabes? Me relaciono con seres humanos, evidentemente, ¿no? Pero vamos a decir que mi visión es la del alma, siempre. Qué guay. Bueno, y ya para ir acabando contigo, véndete. ¿Qué crees que la gente debe saber para conocer la historia de Decidí serme fiel? Decidí serme fiel es un libro que es un fondo de armario. Es algo básico y clave para nuestra evolución
y entendernos, vamos a decir, a nivel más emocional, material, tierra, mente. Entonces es un fondo de armario y una pieza básica para empezar a tener una vida coherente, ver cómo nos cuidamos y si nos estamos respetando o no. Jolín, qué bonito. Bueno, Elena Cantero, muchísimas gracias y pues nada, que ojalá todo el mundo consiga su mejor versión a raíz de espiritualidad a pie de calle y sobre todo decidir serme fiel. Yo creo que se lo merecen. Muchísimas gracias, ha sido un placer y por supuesto que todas las personas conecten con su esencia. Gracias. Gracias. Esther GC, Esther a secas, Esther en definitiva. ¿Cómo estás? Bien, Bien. sí. Ya está, resumen, bien. Sí, bien, tranquila. Disfrutando Bueno. del día. Eso es bueno, eso es bueno. Bueno, por un lado tenemos El bizcocho con la abuela, que fue el libro que el año pasado también trajiste aquí, que bueno, es una mañana que se van a pasar una nieta con su abuela, pero luego lo que más me ha llamado la atención es que tienes otro libro que se llama La era del show de Truman, que jolín, o sea, el cambio de registro es brutal. ¿Tú te adaptas a todos los géneros o cómo va la cosa? Más que nada, en el 2020 alguien dijo qué querías aportar sobre ese año y ese cambio que hubo mundial y yo dije, pues yo escribo un libro. La era del show de Truman, bueno, el libro es el título es súper llamativo. ¿Qué se encuentra la gente cuando lo lee? ¿Se encuentra una realidad que le pega de sopetón? ¿Qué puede encontrarse el lector? Pues es la historia, creo que la historia está escrita por la persona que lo vive, pero es la historia de cómo yo viví ese momento y la gente cercana a mí. O sea, que al final no deja de ser un poco una experiencia personal. Sí, es una experiencia personal y un poco cómo vi yo aquel momento. ¿Y cómo lo viste? Curioso. Sí, pero al final nadie se imaginaba que nos llegara una pandemia en pleno siglo XXI. Bueno, nadie se lo imaginaba, aunque había rumores de que algo iba a haber que iba a cambiar la historia del mundo. Ahora que lo miras con perspectiva 5 años después con ese libro aquí, ¿crees que hemos aprendido algo seguro? No sé si mucho o poco, pero ¿cuál es el mensaje con el que tú te quedas? Que dices, esto nos enseñó la pandemia. Pues me quedo con el mensaje de que hay que como investigar más antes de solo escuchar y obedecer. Bueno, y si quieres, véndete un poquito a los que nos estén viendo para que digan, a mí este libro O sea, el título ya de por sí es llamativo, pero véndete si quieres un poquito para que la gente lo pueda conocer. Bueno, el libro es historia y es escrita la historia desde una persona de a pie y seguramente se escribirá la historia de la gente que gobierna el mundo, pero esta es de la gente de a pie. Y claro, es una historia diferente, porque no es lo mismo vivirlo desde el que gobierna que desde el que lo vive. Bueno, pues Esther, muchísimas gracias y nada, ojalá pues que todos los años nos enseñen lo que nos enseñó el 2020. Muchas gracias. Sí. Ahora empezamos de nuevo y ya está. Casi mejor. Nayara, ¿cómo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Oye, que te lo he dicho ahora, que el año pasado me acuerdo de ti, sobre todo por tus nervios de que era la primera vez y demás, pero sobre todo porque eres muy joven. O sea, ¿qué tienes? ¿Cuántos años tienes? Voy a cumplir 15. 15. Y ya tú vas arrasando con todo. Ya tienes un segundo libro, Mi odioso primo. Luego tienes el primer libro que sacaste, que es Querido diario, ¿cuándo será todo más fácil? Por lo que intuimos a ti te va mucho el rollo, un poco crepúsculo, ¿no? Me da la sensación. Amor imposible, triángulos amorosos, sí. Vale. Oye, supongo que para crear historia has tenido que conocer historias desde muy pequeña. ¿Cuándo entra ese afán de la escritura en tu vida? Pues en 2020 empecé leyendo y dije, guau, yo quiero hacerlo un poco más a mi manera. Entonces, 2020-2021. ¿En algún momento que se lo comentaste a tus padres, a tu abuelo, a tus tíos, que tú querías ser escritora y que te querías dedicar a esto, pusieron el grito en el cielo diciendo,
¿Estás zumba o pa'lante te apoyaron? No, no me dijeron nada malo. Yo se los dije cuando ya había mandado el libro, o sea que un poco de sorpresa. Ah, mira. Oye, ¿pero te la ingeniaste tú sola? Sí, Bueno, vamos a hablar de los libros. Tenemos por un lado Querido Diario, cuando será todo más fácil, que creo que hay secuela, ¿no? sí, hay segunda parte en unos meses. La segunda parte que se llama Querido Diario, todavía nada es fácil. Y pues La continuación de los personajes. sí. Para quien se haya leído el primer libro y quiera saber cómo le va la vida a esos segundos personajes, sitúanos un poco cuánto tiempo ha pasado desde la primera parte, qué nos podemos encontrar, qué vamos a leer en ese libro. Pues más misterio, más romance también. Y han pasado 3 años del primer libro al segundo. Y un poco de... Ahí salseo, nuevos personajes, o sea que... O sea, que lo que pensábamos que estaba cerrado, no está cerrado. No, está todavía muy abierto. O sea, ese es el titular, muy abierto todo. Sí. Bueno, y luego vamos con una nueva historia, Mi odioso primo, que por lo que yo entiendo va de un primo que es muy odioso. O sea, es fácil de intuir. Pero bueno, cuéntame, ¿qué va a haber en esa historia? Pues va a haber mucho romance prohibido. Son 2 primos que se han criado juntos, pero cada uno ha rehecho su vida. El primo es famoso, es un guitarrista famoso de una banda, y ella también quiere hacer una banda, entonces la música los une muchísimo. Y a partir de ahí todo surge. Sí. Para las personas que al final no se hayan leído ninguno de los libros tuyos, ¿qué mensajes les lanzas para que se animen a hacerlo? Pues que son muy cortos, son muy fáciles de leer y son muy intrigantes, así que yo los recomiendo mucho. Y podemos ir a lo largo de este tiempo, ¿tienes intención de ir sacando más libritos y demás, de seguir continuando esta historia ya creada? Sí, la verdad es que sí, tengo muchos libros en mente, pero ahora mismo estoy escribiendo uno que trata sobre el bullying, o sea que lo quiero hacer con calma, pero sí que voy a sacar más libros. Perfecto. Pues nada, Nayara, iba a llamarte Lucía, no, Nayara, eso lo corta, ¿vale, Mariola? Lo de Lucía, que si no me muero. Nayara, muchísimas gracias. Y ya como último ápice, que es que a mí me llama mucho la atención, tan joven, ¿qué te dicen en tu colegio? O sea, ¿qué te dicen cuando ya han visto que eres autora, que eres escritora? ¿Qué te dicen tus profesores también, por ejemplo? Pues te sorprenden mucho, porque Claro. no, la verdad es que no, y muy bien todo. Pues nada, ojalá, no te hace falta, pero te deseo suerte. Pero vamos, ya verás que la vas a tener seguro. Muchas gracias. Gracias, Nayara. A ti. Maite Magdalena, ¿qué tal? Buenos días, aquí estamos con nuestro libro. A ver si... Por aquí vemos Zapatos de lluvia, que por lo que hemos podido saber va de una mujer en unos años complicados, en 1911 comienza la historia, y va evolucionando hasta la guerra civil. En ese contexto histórico, que ya de por sí en esos años era complicado que una mujer saliera adelante, pues por todos los prejuicios y en todo lo que nos encontramos históricamente, ¿qué ha sido para ti crear este libro? ¿Cómo ha sido esa conformación histórica? A ver, yo este libro lo empecé a escribir para congraciarme con mi abuela, porque mi abuela era una señora bastante difícil. Entonces, cuando eres adolescente, tú lo que haces es juzgar. Más adelante, cuando te vas haciendo mayor, te das cuenta que a lo mejor no hay que juzgar tan rápido. Entonces, en un momento malo de mi vida, decidí intentar congraciarme con ella y buscar su historia. Entonces, empecé buscando su historia y acabé encontrando muchas historias de muchas mujeres que, bueno, como mi abuela, habían tenido que ir a servir a la capital, dejando sus familias, que habían tenido que abrirse camino en una ciudad que era totalmente lejana y que les daba muchísimo miedo. Y no solamente eso, sino que después, cuando parece que ya todo les empieza a ir un poquito mejor, pues el contexto histórico es la guerra civil, que eso ya es el final del libro, que es ya cuando tiene que dejar todos sus valores, tirarlos por la ventana y sobrevivir con sus hijos. Claro.
Bueno, a la hora de hacer un libro de este tipo pueden surgir pues muchos impedimentos, sobre todo que como me comentas que es una historia un poco personal al final, porque has decidido rendir un homenaje a tu abuela, no deja de ser un homenaje. ¿Te daba miedo contar algo que creías que pudiera ensuciar o manchar algo o para nada? No, no, porque además, ¿sabes lo que pasa? Primero, porque estas personas ya no están, primero. Y segundo, porque, o sea, yo lo he hecho con cariño y es una ficción. O sea, la historia de mi abuela es el 20% o menos. Exactamente, de lo que hay ahí, es como el hilo conductor, pero realmente todo lo demás lo he ficcionado con esas otras historias que me han contado. Por lo tanto, he hecho personajes que no se parecen para nada a la realidad, ni tienen que ver con ellos, aunque su núcleo sí que es real. Oye, el mundo de la literatura y a la hora de escribir, ¿cuándo entra en tu vida? A ver, yo he escrito siempre. Lo que pasa es que no quise publicar nunca porque vamos, no tenía, yo era profesora, no me dedicaba a nada que tuviera que ver con la escritura, pero siempre he escrito porque para mí ha sido siempre una forma de salvarme de cuando me encuentro mal. Siempre escribía y escribía. Entonces escribí, este es el primer libro que como tal, como libro escribí y no pensé publicarlo. Cuando terminé punto final y al ordenador. Y fue mi pareja quien hizo una autopublicación. Y luego se produjo una carambola, porque bueno, por una librera se lo dio a no sé quién a no sé cuánto, yo no sé qué vueltas dio el libro, pero llegó a Planeta y me llamaron de Planeta para formar parte de N de Novela y aquí estoy. Vamos, o sea, la vida quería que tú fueras escritora, desde luego. Debe ser que quería que yo fuera escritora, porque, o sea, ahora todavía estoy un poco en una nube, ¿no? Porque el libro salió hace 3 meses, no llega. Y entonces, pues, todo este mundo para mí es extraño. Pero es muy bonito. Estás en un hábitat que no es lo tuyo habitual. Exactamente, pero es una cosa muy bonita, es un camino muy bonito y además yo, donde llegué, o sea, tampoco tengo un ansia, me encantaría que lo leyera todo el mundo, por supuesto, y además luego cuando el feedback es muy bueno, cuando la gente llega y te dice, me ha encantado tu libro, es que te llenas de orgullo y dices, bueno, y una historia que yo pensé que no le interesaba a nadie, ¿no? Que le interesa a las personas, ha sido muy bonito. Y, extrapolando a lo que tú has hecho, otro género que tú crees que se te escapa pero que tienes muchas ganas de catar, ¿cuál es? Yo lo que pasa es que escribo, yo siempre he dicho que a mí me preguntan, ¿eres de planificar, eres de brújula, eres de no sé qué? Yo no soy de nada, yo siempre he dicho que yo soy de vomitona. O sea, yo soy, no, es que es verdad, o sea, yo escribo pam, y lo que me sale en ese momento. O sea, hoy puedo escribir sobre un misterio y mañana puedo escribir sobre mi abuela. Por lo que veo eres muy creativa y el ingenio te viene de eso, de un chispazo que como tú bien dices, tienes que escupirlo. ¿De dónde nace tu creatividad? ¿De dónde crees que viene? Pues desde que era pequeña. O sea, yo creo que además escribir lo que me facilita es controlar mi imaginación. Porque yo siempre, o sea, yo iba en el metro, por ejemplo, a trabajar, porque yo viví en Madrid, ahora estoy a caballo entre un sitio y otro. Iba en el metro a lo mejor y veía a una persona que me llamaba la atención por algo y ya estaba en mi cabeza, porque ha pasado tal, porque esté seguro que tal. O sea, siempre estoy creando historias sobre cosas que es una bobada, pero... Entonces yo creo que el escribir lo que supone es precisamente eso, lo canalizas y entonces dejas tu mente libre. Qué curioso y qué guay, porque al final creo que muchos de los autores que tenéis esa creatividad compartís eso, que de una migaja creéis una historia. Yo más imaginación que creatividad, no soy tan creativa. Yo, por ejemplo, tengo una hija que es muy creativa. Yo no soy tan creativa, yo soy más imaginativa. Sí. Que no es lo mismo. No es igual y luego yo creativa, regulinchi. Bueno, pues muchísimas gracias, Maite. Un último mensaje para el que quiera leer el libro, así véndetelo como tú quisieras que la gente lo conociera. Pues mira, yo con este libro he pretendido 2 cosas. Primero, dar voz a estas mujeres que se silenciaron y fueron silenciadas porque realmente sus vidas eran normales y nadie quiso hablar sobre ellas porque son mujeres pues, que han tenido muchas tragedias, muchas soledades, muchos abandonos, bueno, ya sabemos, mujeres del siglo pasado que... Y por otro lado, en este momento que nos movemos de tanta guerra y tanto odio, creo que es un libro para ver un poquito lo que puede significar una guerra en la vida de las personas y que además no solamente va a afectar a esas personas, va a afectar a sus hijos y también a sus nietos. Pues Maite, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y ya verás, que no te hace falta suerte. Os digo a todos lo mismo, pero es que de verdad no te hace falta suerte. Bueno, Fran González Amorós, ¿qué tal? Hola, buenos días, muy bien, pues un año más aquí en la feria, y es mi 4.º año, o sea que encantado de que me hayan invitado otra vez. Me alegro. Bueno, literatura infantil.
novedades de este año, ¿qué nos podemos encontrar? ¿Qué nos vendes este año? A ver. Infantil. Yo soy de fantasía y de misterio. Tengo una franja de edad que el misterio es para adultos de 12 años hasta 120 años y ya de infantil tengo de 7 a 12 años, es la colección Cuentos en el País de la Fantasía, que cada uno trata pues de una cosa de sueños, sentimientos, amistad y bondad. Digamos que el último que ha salido ahora, a ver, hay una brujita. En mi país de fantasía está prohibido matar. Ya bastantes muertes hay en la vida real, para que también en un país de fantasía pues también existan muertes. Solamente valen hechizos y encantamientos. Dejarlos dormidos, convertirlos en rata, en serpiente, en lo que quieran. Pero ¿qué pasa? Que hay una brujita que aparece en un libro, en otro y en otro. Entonces, en el último libro que ha salido ahora, Hechizos Asombrosos, han encontrado algo en tierras lejanas para acabar con la bruja Norberta, pero sin matarla. ¿Qué es? Pues hay que leerlo. Ya digo que yo soy de misterio y no me gusta romper los misterios. Ajá. Y bueno, y también tengo para secundaria Un niño en la luna, que es una historia, es un niño con el don de la imaginación que ante la maldad del mundo se inventa su mundo imaginario y está ambientado en la época hippie hasta los 80, con toda la música de los 80, las películas, y el lector va a ver a través del niño que va creciendo toda la maldad que hay hoy, bullying, guerras, una historia muy bonita. Fran, nos quedamos con eso. Sí, desde luego que para quien quiera oír un poquito de la realidad, tu libro le va a venir perfecto. Por supuesto, yo espero que lo lean y que lo disfruten al máximo. Muchas gracias. Encantado. Lidia Velasco, bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias, pues nada, encantada de estar aquí con el piano de Elsa en el Pilar de la Horadada, que aunque no soy de aquí, ha sido durante muchos años un refugio para mí. Fui profesora de música aquí, ¿Ah, sí? Sí, durante 3 años y tengo grandes amistades. El Pilar es mi segunda casa. Jolín, qué bonito. Un mensaje así para quien quiera lanzarse a comprar el piano blanco de Elsa, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues mira, nos vamos a encontrar mis 2 vertientes, ¿vale? Yo soy profesora de música y psicóloga. Y aquí he querido reflejar la importancia que tiene la música en la expresión de las emociones. En este caso es una niña a la que le cuesta expresarse y utiliza el puente de la música para llegar a crear estos espacios seguros de expresión tan importantes que son en los hogares y que cada vez más nos estamos encontrando tanto en las clínicas de psicología como en los centros educativos, que los niños no se expresan, que llegan a casa, que no cuentan lo que les pasa. Y muchas veces la forma directa de expresarse no es la palabra, necesitamos un puente, puede ser la música, como es el caso de Elsa, o el movimiento, el dibujo, cualquier arte, pero tenemos que encontrar ese puente para que los niños empiecen a expresarse y a identificar lo que sienten. Bueno, pues, jolín, qué bonito, 2 de tus pasiones vertidas en un mismo libro. Totalmente. Qué bonito. Oye, qué mensajes más bonitos me estáis dando todos, de verdad. O sea, son historias súper chulas. Sí, pues muchas gracias. Toda la suerte del mundo. Gracias, un placer. Daniel Serra, ¿qué tal? Correcto, muy bien, muchísimas gracias. Oye, bueno, lo primero de todo, ¿cómo entra la literatura en tu vida? Bueno, yo siempre he sido muy lector, y después de jubilarme pues se me ocurrió hacer algún curso de escritura creativa y me lancé un poquito a escribir pensando que no llegaría a nada. Los pequeños relatos al final cuajaron en una novela, luego una segunda novela, y esta segunda novela pues ha tenido la suerte de que la premiaron en Madrid en un concurso nacional de novela histórica y me la publicaron. Y aquí estoy. Mira, para que veas que mucha gente cuando se jubila es como que, ¿sabes? Se queda como sin ganas de hacer cosas o que le han quitado algo y tú has sabido reinventarte. Hay que cultivar aficiones, reinventarse y hacer cosas nuevas, ¿eh? En la fíbula de Sepelazzi, ¿qué nos podemos encontrar? Bueno, nos vamos a encontrar una novela histórica que tiene un primer capítulo en una época romana donde aparece un pequeño objeto que es una fíbula, una especie de pasador de época romana, y ahí ese capítulo no tiene continuidad. Y luego 2 tramas alternas en capítulos sobre la aparición de ese mismo objeto en época musulmana en el castillo de Honda, Castellón, y luego la segunda trama consistente es una relación de amor-odio entre 2 arqueólogos que están precisamente excavando en donde han aparecido esos objetos. Entonces es una novela histórica con un poco de misterio sobre un objeto a través del tiempo que cuaja luego en un final pues un poco inesperado. Impactante, ¿no? Impactante, sí. Bueno, lo has querido hacer intrigante, desde luego. Mantiene un poquito la intriga, sí. Sí, muy bien. Bueno, pues Dani, que sigas creando. Muy bien.
que sigas haciendo historias, que sigas haciendo historia también con tu propia vida y reinventándote, que yo creo que al final, después de haber vivido toda una vida de trabajo, viene genial. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Paula Pan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Bien. Bueno, lo primero de todo, ¿cómo empieza tu afán por escribir? ¿Cómo llega la literatura a tu vida? ¿Desde pequeña o cómo se cultivó eso? Este libro empecé a escribir en 2021, en plan COVID pandemia. Me pidió un grande de balcón porque culpa de esta época me acabo de enterar que tengo una discapacidad que se llama parálisis cerebral. Sí que verdad que antes de eso yo sabía que es diferente, pero no sabía que lo que tengo más... No lo tenías claro. No, hasta que descubrí por internet y digo, tengo parálisis cerebral o un daño cerebral, lo que sea. Y fue para ahí que empecé a escribir con un diario, poema, lo que sea. Y empecé a escribir y también estaba en colegio alemán. Ellos me han hecho un cuadernico pequeño y fue a partir de los 2024, empecé a escribir más y con la Fundación Alpapoye empecé a hacer más grande el libro y tal. ¿Con la Fundación Rafa Puede? Sí. Claro que sí. Bueno, en este libro, que se llama Un ángel luchando contra la parálisis cerebral, es un poco una autobiografía tuya. Ujú. Cuenta tu historia al final, ¿no? Sí, es una autobiografía mía, me cuenta mi vida hasta el día de hoy, que ahora tengo casi 20 años y mi discapacidad viene de una accidente de nacimiento por una equivocación de médico y en vez de nacerme por la cesárea me han puesto un parto natural. Entonces he estado muchas horas en la mente de mi madre, se quedó sin agua, entonces me quedé sin oxígeno. Y pues a partir de ahí empecé mi carrera o mi lucha, porque antes de los 5 años todo el mundo me decía o decía a mi padre que no tenga mucha esperanza, que tu hija no va a poder andar. Y como mucho con un andador, como mucho. Pero a partir de los 5 años empecé a caminar y después ya todo bien, pero lo peor es he tenido otro accidente en mi familia. Fue una calle, mi madre se cayó en el baño y se rompió sus 2 columnas. Pero este fue medio año después. A medio año después que yo podía andar, se cayó ella. Wow. Bueno, pues Paula Pan, estoy seguro que tu libro va a servir de referente para muchísimas personas con o sin ninguna enfermedad, eso ya te lo digo yo, o con o sin ningún tipo de incidente. Yo
aquel de 20 años está enferma. Qué pena, pero yo no me Una forma de mostrar tu vida. sí, yo quiero aclarar, hace de una persona con discapacidad, de una mujer, de una femenina. Y hacer una mujer debo de ser orgullosa de mí. Entonces, digo, yo también siento que debo de guiarme otra vez a mí misma. Todo lo que no me ha dado mi infancia, a partir de hoy quiero darme a mí misma y el planeta. Pues gracias, Paula, la verdad que sí. Muchas gracias. Mi lema de mi vida. Si yo quiero, yo puedo. Muy bien, di que sí. Gracias. ¿Te perderías esos momentos únicos? Unos consiguen las cosas y mueren por ellas, y otros se aprovechan de lo conseguido. Poco antes del ocaso, un rayo de sol se coló por la celosía e hizo brillar el mango de su puñal, colgado junto con su uniforme tras la puerta. Atrás queda mi vida, pero al menos tendré el consuelo de tener pesadillas nuevas por perseguir mis sueños. Una infinidad de constelaciones de estrellas brillaban ante un cielo nocturno, pero una de ellas parecía especial, ya que era enorme y su destello era fulgurante. Un día, él se estaba paseando con sus papás por una calle muy bonita de una gran ciudad y se quedó mirando una tienda de instrumentos musicales. Pues había un piano blanco que captó su atención por completo. Estuve en un hogar de acogida con una familia durante 6 meses. ¿Por qué fue acogida? Os podéis preguntar. Para aprender a caminar y hacerlo a diario. Corre, corre y tráelo, grita el hombre a su secuaz. Gran mamá de casa, lo que surja será, a ver qué hay en la nevera para utilizar. Para preguntarte antes de cada paso, respirar al silencio, permite que llegue la respuesta, recibe confianza en ti. Ahora decidí hacer el máster y como en la autónoma no quedan plazas, me matriculé en Valencia. Paola nació una ventosa y desapacible noche de noviembre de 1911. La comadrona llegó tarde porque los caminos estaban embarrados debido a las continuas lluvias de aquel destemplado mes. Paola estaba impaciente por ver la luz, la misma impaciencia que su madre había mostrado ante la falta de la menstruación, y no se dignó esperar a que alguien con experiencia la ayudase a nacer. Llegó de repente, sin presentaciones dolorosas apenas, tan diferentes al difícil parto de su hermano mayor, que Carmen, su madre, no se lo creía cuando la sostuvo entre sus brazos. Dejemos las edades suspendidas en el tiempo y viajemos juntos a este valle donde los sueños quieren recordarnos algo. Abuela, abuelita, ¿qué podemos hacer esta mañanita? Ay, chiquitina, ¿qué podemos hacer? ¿Una empanadilla o jugar a tomar el té? Ya lo sé, pero quiero un piano. Aprenderé a tocarlo yo sola.
e interpretaré las melodías más maravillosas del mundo. Zumo de naranja esponjoso lo dejará. Rallaremos zanahoria y algo crujiente va a quedar. El ama se extrañó. ¿Se encuentra mal? ¿A mí qué me dice? Sabe que nosotras no nos tratamos. Matilde decidió acercarse a la habitación y comprobar con sus ojos qué pasaba. Llamó con los nudillos antes de entrar, pero nadie contestó, temiendo que aquello fuera una de las estúpidas bromas de Paca. Abrió la puerta y allí se encontró a la muchacha dormida. Sin hacer ruido, salió de la habitación y volvió a la cocina. Nadie preguntó nada y la cena se desarrolló como cualquier otra, con un Manuelín que trataba de resultar gracioso, aunque en el fondo de su corazón le comía la intranquilidad por saber cómo se encontraba su antigua amiga. Cuando ya todos se fueron a la cama y se quedó solo con Paca, no pudo por menos que preguntar: ¿cómo sabías que Pau ya estaba en casa? Aquel era el momento. La vi entrar en el cuarto esta tarde mientras guardaba la ropa. ¿Y no le preguntaste si le pasaba algo? Paca puso cara de fastidio como si aquella conversación le resultara molesta. Parece mentira que me hagas esa pregunta. Esa y yo no nos dirigimos la palabra, a mí como si se muere. No digas barbaridades. Manuelín no pudo disimular su desagrado. Esas cosas no se le desean a nadie. Yo no le deseo nada, pero tampoco me importa lo más mínimo su vida. Va de mosquita muerta y al final se come a todos. Menos mal que el tiempo le va poniendo en su lugar. Me gustaría agradecerle a Jaulún, mi compañero de vida y aventuras, el haber podido hacer realidad este sueño. Elsa no contestaba o en algunas ocasiones decía: no me pasa nada, mirando hacia abajo y con la cara sonrojada. Judith es una de mis mejores amigas. La conocí en el colegio. Ella es la campeona de atletismo. Paola miraba a su amigo sin comprender nada. No llegaba a entender esas absurdas ideas que habían pasado de simples comentarios al eje de su vida. Le resultaban inauditas las confidencias con Paca, sus secretos, sus conversaciones, el apoyo incondicional que ésta le demostraba. Paola ya no existía para él, hecho que Manuelín dejaba patente cada día, en cada comida, en cada silencio. Simplemente un saludo, una petición de sal o agua en la mesa, y la más absoluta indiferencia. Las voces errantes comenzaron a tomar forma, a dejarse ver entre las sombras de los árboles gigantes. Como pueden ver, la planta se entiende fácilmente, pero los alzados o la reconstrucción virtual de los mismos hay que imaginárselos. ¿Y tú cuándo vas a irte?, me preguntó mientras se sentaba en una de las sillas y me invitó a sentarme con él. Abuela carita linda, vamos a cocinar un bizcocho esponjoso para merendar. Ya lo sé, pero quiero un piano. Aprenderé a tocarlo yo sola. Interpretaré las melodías más maravillosas del mundo. ¡Qué rico, nieta! Delicioso está. El próximo día me animo a experimentar. Sí, abuelita, bonita. El bizcocho rico está. Me gusta mucho, aunque ya no quiera más. En el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante y detrás de cada noche vive una aurora sonriente. Ingredientes: 1 kilo de almendras, 2 tazas de azúcar, 8 huevos, la raspadura de un limón. ¡Qué gran idea! Empecemos ya. Nos lavamos las manos y nos ponemos el delantal. Un día, Elsa llegó del colegio muy enfadada porque un niño de su clase la había empujado. Se fue a su piano y empezó a tocar muy fuerte y rápido. Sus padres la escuchaban y no sabían qué pasaba. Subía las escaleras, entraba en la habitación de don Ramón, en el suelo. ¿Sabéis qué animal
aquello, las sensaciones.